Licenciada, Sí, una consultita. adelante. Eh, ¿Cómo hizo para lo de la ponderación de esta última nota? Para la que subió el sábado. Las notas del segundo control parcial. Ujú. Ujú. Se realizó una tabla, Ya. muy parecida a la del primer control parcial. ¿Recuerdan que revisamos? Sí. Ah, bien, entonces vamos a hablar en esta segunda parte sobre la población y la muestra. En la clase anterior iniciamos esta temática. Esto constituye el segundo acápite del capítulo 3, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar sobre la población y la muestra. Recuerden que población y universo es lo mismo. Vamos a estar revisando cómo vamos a hablar sobre la población y la muestra. Entonces sería 3.3, ¿no? Población y muestra. Sí, ahí nos quedamos esta vez. Bien, tenemos aquí paso número 3, población. Es decir, que la población y población y muestra es el nombre de este acápite, población y muestra. Entonces, dice que la población es el conjunto, es la totalidad de individuos, objetos o medidas que poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento determinado. Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación, debe tenerse en cuenta algunas características esenciales. Aquí tenemos las características de la población. Debe ser homogénea, es decir, que todos los miembros de la población tengan las mismas características según las variables que vayan a considerar en el estudio. Es decir, vamos a tomar un ejemplo. Hay unos títulos por ahí que van a realizar su investigación con un grupo etario. Es decir, recuerdo que había uno con niños de 10 a 12 años, es algo así, ¿no? O con adultos mayores, o con jóvenes de 21 a 25 años. Bueno, cuestión es que deben cumplir con esta característica. Si en mi título yo he decidido trabajar con una población específica, entonces debe contener esta característica, es decir, debe ser homogénea. Todos deben tener la misma característica. Bien.
¿Qué quiere decir? Que voy a trabajar con esas personas de ese grupo etario que yo he seleccionado. Si yo voy a trabajar con niños de 10 a 12 años, no puedo mencionar a los jóvenes de 21 años porque voy a trabajar con la etapa infantil. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Necesito Sí. escucharlos. ¿Se entiende? Sí, más o menos ya. Bueno, que el más o menos sea más. ¿Ya? Entonces, es decir, que debo cumplir. Por eso es que yo le digo, desde el título hasta que terminamos en los anexos, no nos podemos salir de nuestra especificidad. Es decir, que debemos cumplir con lo que estamos trabajando. Si yo voy a trabajar con adultos, no tengo por qué mencionar a los jóvenes. Eso es cumplir con esta característica. Eso es ser homogéneo. Si voy a trabajar con jóvenes, no tengo por qué mencionar adultos mayores. ¿Bien? Cada vez que acepto a alguien, se me va esto del aire. Bueno. El tiempo se refiere al periodo de tiempo donde se ubicará la población de interés. Determinar si el estudio es de momento presente o si se va a estudiar una población de 5 o 10 años atrás, o si se van a entrevistar personas de diferentes generaciones. Entonces, seguimos en lo mismo. Si voy a trabajar con jóvenes, no tengo por qué mencionar adultos mayores en mi investigación. Es decir, que debo cumplir con la etapa que yo seleccioné. Si voy a hablar, si estoy trabajando, si estoy investigando el año 2022, en mi población de estudio no tengo por qué mencionar el 2025. ¿Se entiende? Esto es muy fácil de cumplir. El espacio se refiere al lugar donde hemos ubicado la población. Es decir, que si yo estoy realizando mi investigación en el Hospital San Juan de Dios, no tengo por qué mencionar el Hospital Francés, por ejemplo, porque estoy realizando mi investigación en el Hospital San Juan de Dios. No tengo por qué tomar una población de otro hospital o de otra clínica. Voy a trabajar con mi población del Hospital San Juan de Dios. La cantidad. Esta se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la población es sumamente importante porque ello determina o afecta al tamaño de la muestra que vamos a trabajar o que vamos a seleccionar. Bien, que vamos a seleccionar. Entonces, este tamaño de la población no debe ser mínimo a 30 personas. Es decir, que vamos a ubicarlo de 30 para arriba. Pueden ser hasta el infinito. Bien, pero no menos de 30. Porque si hablamos de menos de 30, después, cuando vayamos a hacer la selección de la muestra, no podemos tener 3 personas como muestra. La muestra debe exceder de 10. ¿Se entendió? Ahora, en este acápite vamos a mencionar que el total, nuestra población es el total de personas que están hospitalizados en la sala de, no sé, de traumatología, o es el total de personas el total de jóvenes que se encuentran ubicados en el condominio, o el total de niños que practican tal deporte, o el total de choferes de la línea, no sé, 44. Así vamos a hablar, ¿bien? Es decir, ubicados en nuestro título.
ubicados en nuestro título. No nos vamos a salir del mismo. A ver, ¿alguna duda con respecto a la población? Está claro, licenciado. Aquí no vamos a mencionar número todavía. Bien, no vamos a mencionar número. Solamente vamos a explicar de manera cualitativa. Vamos a explicar, no vamos a mencionar número, porque ustedes todavía no han ido a esos centros donde van a realizar su investigación. Recuerden que esto constituye un proyecto, es una planificación. ¿Bien? Es decir, que solamente Ok. realizarán una explicación. Introducen el concepto de población, explican sobre la población que ustedes van a tener en su centro de investigación sin mencionar un número. ¿Bien? E incluso pueden mencionar que cumple con todas las características de la población. Y ahí un pequeño argumento. ¿Se entendió? ¿Podemos pasar a la muestra? Sí, se entendió, licenciado. Los demás. Sí, licenciado. Los demás. Sí, licenciado. Bueno. ¿Qué constituye la muestra? Bueno, si tenemos, por decir el número mínimo, si tenemos un total de 30 personas en nuestra población, es muy amplio y no podemos aplicar las técnicas para obtener información a toda la población. Por eso necesitamos seleccionar una muestra que constituye nuestro estudio. ¿Cómo vamos a seleccionar la muestra? Aquí tampoco vamos a hablar de número, ¿ya? Vamos a explicar el concepto de muestra, vamos a abordar el método que utilizaríamos para obtener la muestra. Esto no se puede olvidar. La muestra es el subconjunto representativo de la población. A esta representación es a la que le vamos a aplicar nuestras técnicas. Ahora, estos tipos de muestreo dice que tenemos la muestra utilizando el método aleatorio. Yo les sugiero, fíjense, yo les sugiero que expliquen el método aleatorio, como si se estuvieran planificando utilizar este método, porque es el más simple. Y si el tribunal hiciera alguna pregunta sobre qué es el método aleatorio, pues lo explicaríamos fácilmente. Como le expliqué anteriormente, el método aleatorio no es más que realizar un sorteo. Es decir, que al azar yo voy a seleccionar mi muestra. Si he decidido hacer una muestra de Hola, licenciado, ¿se colgó? no es que cada vez que alguien entra a la clase, pues se me mueve todo cuando admito a alguien. Entonces, en eso consiste el muestreo aleatorio. Es decir, yo voy a seleccionar al azar esa pequeña representación, que yo decido hacerlo de 12, de 15, de 20 personas, pero que aquí todavía no vamos a mencionar un número, ¿verdad? Entonces, lo que sí hay que explicar el método que yo utilizaría para seleccionar la muestra. Otro método es el estratificado, cuando se subdivide en estratos o en subgrupos según las variables. Es decir, que yo estaría formando dos muestras según los grupos etarios o según
el sexo de las personas. Por tanto, no sé, esa decisión de ustedes si quieren utilizar este método un poquito más complicado. Para Consul- realizar, perdón, Perdón que le corte, Listen. ajá, En este caso, en el estratificado, si bien no se da cantidades, por decir, a ver, yo quiero determinar una cierta patología, ¿cierto? Como trabajo que estoy haciendo, ujú, pero en el muestreo podría yo, digamos, mencionar algunos aspectos, como por ejemplo otras patologías que no sean ellas como para mostrar la incidencia de lo que yo quiero trabajar, por decir, tendinitis de rodilla, de muñeca, pubalgia, periostitis tibial, esguinces, contracturas, todo eso. ¿Se pero podría? a ver, Gilbert, no me has entendido. La población y la muestra lo vas a realizar con las personas con las que vas a trabajar tu patología, ¿ya? Es Ok. decir, si vas a hacer, fíjense, ustedes deben ubicarse. Si vas a prevenir, no tienes por qué trabajar con pacientes enfermos. Vas a trabajar con personas supuestamente sanas. Entonces, si vas a prevenir, no tenemos por qué mencionar a las personas que ya están enfermas de esa patología. No sé si me entiendo. Sí, sí, sí. Entonces, Ahora sí. si vas a prevenir, entonces no hay por qué mencionar otras patologías. Vas a prevenir la que tú elegiste. ¿Cuál fue la que elegiste? Tendinopatías de miembros inferiores, específicamente en periostitis tibial anterior. Ya. No hay por qué mencionar otra. ¿Ya? Si vas a Bueno, prevenir, vamos a hablar de aquellas personas supuestamente sanas. Esa va a ser tu población. Aquellas personas supuestamente sanas. Ujú. Ahora, de esas personas supuestamente sanas, tú vas a hacer una selección porque vamos a suponer que son muchas. Entonces, vas a trabajar. Recuerden que la selección de la muestra no es para intervenir, es para obtener información, ¿ya? Entonces, ¿qué vas a hacer? Para sacar ese subgrupo o esa muestra que es representativa, que es pequeña, es como decir, el círculo del centro es pequeño y el más grande sería la población, el más pequeño sería la muestra, ¿no? Que es la representativa. A esa pequeña muestra, que es la que estamos seleccionando, es a la que le voy a aplicar las técnicas que voy a planificarme posteriormente. Entonces, pero para seleccionar esa muestra o esa representación de la población de estudio, yo tengo que aplicar un método. Y ese método es este que estoy explicando, el método aleatorio, el método estratificado. El método estratificado sería realizar de esa muestra que me he planificado, la voy a dividir en dos subgrupos, por decir hombres y mujeres, ¿no? Pero para esto tendrían ustedes entonces que planificarse varias técnicas. Una técnica para los hombres y una técnica para las mujeres. Entonces se van a complicar más. Por eso les sugiero que mencionen el método aleatorio para la selección de la muestra. El método aleatorio es esa selección al azar e incluye hombres y mujeres. Esa es la diferencia del método estratificado. No sé si me entienden y necesito saber. Sí, listen. ¿Ya? Entonces,
Estos dos metodologías para la selección de la muestra, el estratificado y el método sistemático, yo les sugiero que solamente lo estudien para conocerlo, pero que ustedes mencionen el método aleatorio en la selección de la muestra. Para la selección de la muestra se utilizará o se aplicará el método aleatorio. El mismo consiste en seleccionar la muestra al azar, realizando un sorteo donde cada miembro tiene la posibilidad de ser elegido, ¿no? Ya esa es la explicación del método para la selección de la muestra. ¿Se entendió? Sí, Lisa. Los demás. En la muestra tampoco hay que mencionar número, ¿ya? El muestreo es indispensable para el investigador, ya que es imposible entrevistar a todos los miembros de una población debido a problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. Al seleccionar una muestra, lo que hacemos es estudiar una parte o un subconjunto de la población, pero que la misma sea suficientemente representativa para generalizar los resultados. El tamaño de la muestra depende de la precisión con que el investigador desea llevar a cabo su estudio, pero por regla general debe usar una muestra tan grande como sea posible de acuerdo a los recursos que tenemos disponibles. Entre más grande sea la muestra, mayor posibilidad de ser representativa para la población. Es decir, que si yo tengo una población de 100 personas, no voy a aplicar una muestra de 3, ¿no? Es decir, que debe ser representativo. Ahora viene donde se complica. Necesitamos mencionar los criterios de exclusión e inclusión. Entonces, dice que los criterios para la selección de la muestra, y tenemos que mencionarlos, tenemos que redactarlos, sería el sesgo de la muestra y criterios de exclusión e inclusión. ¿Qué es el sesgo? Son los errores sistemáticos ocurridos en el proceso de investigación. Entonces, vamos a tener en cuenta, esto va dentro de la muestra, criterios de inclusión y exclusión para la selección de la muestra. Bueno, aquí yo tengo criterios de inclusión. ¿A quiénes voy a incluir? A ver, vamos a intentar hacerlo a manera de ejemplo. Gilbert. No está. Carlos. Dicen, A ver, Carlos. Carlos, vamos a intentar hacer su criterio de inclusión. ¿Puede repetir el título de su trabajo? claro que sí, pero no tengo eso. Rapidito que nos quedan 15 minutos. Es tendinopatía rotuliana, licenciado. ¿Pero qué vas a hacer de la tendinopatía? Lee completo tu título. Pero un ratito, sí. Nos quedan 10 minutos de grabación. Cristian, ¿y todo esto hay que hacerlo en nuestras propias palabras o Hay que hacerlo. Hay Ya, que hacerlo. Sí. ahora sí, licenciado. Utilizando esta guía, hay que hacerlo. Bien, vamos a explicar. ¿Ya lo tienes, Carlos? Sí, ya lo tengo el título. A ver, léelo rapidito. Tratamiento preventivo de tendinopatía rotuliana en deportistas de voleibol en edad de 18 a 23 años. En Muy inclusión. bien. Muy bien.
Entonces, vamos a intentar hacer entre todos rapidito, nos quedan 10 minutos de grabación. Vamos a intentar hacer los criterios de inclusión. ¿A quiénes voy a incluir? Primero, aquellos deportistas de voleibol que deseen participar en la investigación. No los podemos obligar. Ese en todas partes va a ser el primer criterio de inclusión. Para todos, tomen nota. ¿Ya? Aquellas personas, ustedes lo llevan a su temática, que deseen participar en la investigación. Entonces, Carlos, serían aquellos deportistas de voleibol que deseen participar en la investigación. ¿Ya? ¿A quién más vas a incluir? Deportistas de voleibol de 19 a 23 años, ¿verdad? ¿Es Carlos? 18 a 20. Bien, 18 a ahí 23. vas a incluir a los deportistas de voleibol de 18 a 23. ¿A quién más vas a incluir? ¿Qué vas a hacer? Prevención. Sí, tratamiento Ya. preventivo. Entonces vas a incluir a los deportistas que no estén lesionados, porque vas a prevenir, ¿ya? Ya tienes ahí 3 criterios de inclusión. ¿Están tomando nota del ejemplo? Y así, si continuamos analizando, podemos llegar hasta 5 criterios de inclusión. Mínimo 5 criterios de inclusión. Bien, nos quedan 7 minutos. ¿A quién vamos a excluir, Carlos? A aquellos deportistas de voleibol que no deseen participar en la investigación. Primer criterio de exclusión. Bien. ¿A quién más voy a excluir? A los deportistas de voleibol que se encuentran fuera del rango de edad de la investigación. No tengo que mencionar que de 5 a 18 o de 23 en adelante, no. Aquellos que se encuentren fuera del rango de edad de la investigación. ¿A quién más voy a excluir? Aquellos deportistas de voleibol que presentan lesiones. Porque tú no vas a trabajar lesiones, tú vas a trabajar prevención. ¿Verdad? Sí, exactamente. Bien, entonces así sucesivamente estamos trabajando los criterios de inclusión y exclusión. Aquí tenemos los de exclusión, es decir, vamos a excluir aquellos que no se encuentren dentro del rango específico de mi investigación. No tengo por qué incluir a los deportistas de 30 años, si tú has decidido hacerlo de 18 a 21, supuestamente, ¿no? A ver. Vamos, quiero escuchar preguntas sobre los criterios de inclusión y exclusión. Es decir, yo voy a escribir criterios de inclusión 1, 2, 3, 4, 5. Criterios de exclusión 1, 2, 3, 4, 5. Es decir, que primero voy a realizar los criterios de inclusión, es decir, los que voy a incluir en mi investigación. Y estos mismos criterios me dan la medida de aquello que puedo excluir. ¿Se entendió? Sí, Sí, licenciada. Listen. Los demás, quiero escucharlo a todos. ¿Se entendió? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Sí, listen. Fíjense, en la próxima clase no tenemos tiempo para explicar de nuevo la selección de la población y la muestra. En la próxima clase ya vamos a trabajar las técnicas que vamos a aplicar. Entonces, dudas, vamos, dudas.
Pregunten, es el momento de preguntar. Nos quedan 4 minutos. Formulen sus dudas sobre la población y la muestra. No tenemos otro tiempo. Aquí todo es teórico. Bien. Población y la muestra, todo es teórico. Aquí no vamos a hacer un número para nada. Yo tenía una consulta, pero era al principio, dicen, que era Adelante. sobre, por ejemplo, a ver, sobre las tendinopatías que yo quiero hacer referencia en prevención. Primero tengo que saber que hay un mundo X de personas que sufren o padecen de esta patología, y para eso debo hacer yo una encuesta para elaborar esto, o lo puedo mencionar nomás. Esa encuesta, Gilbert, la vas a aplicar a tu muestra. Ese es precisamente el tema del viernes. Ah, perfecto. Ya dicen, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Ah, yo dicen, Ajá. le puedo abandonar la clase, va a disculpar. Un Sí, ratito. ya vamos a terminar. Muy amable, gracias. Nada más. Listen, Ah, ¿sí? entonces, lo de la muestra y la población, no vamos a realizar encuestas ahora en este semestre, ¿no? No, aquí Solo es vamos a uno, planificar. En este sí, semestre solo vamos a uno. planificar las técnicas. ¿Bien? Ah, ya, Listen. A planificar y diseñar. Aquí no vamos a ejecutar nada. Listen, disculpe, como usted nos va a mandar en cómo estamos al grupo, ¿verdad? De cada uno. Ujú. Decir que todavía podemos modificar el marco teórico, añadirle o quitarle cosas. Lógico, tienen que hacerlo para probar. Ay, ya, Listen, está bien, gracias. Me estaba preocupando eso. Es que pillé información que puedo meterle a mi trabajo, entonces quiero hacer. Lógico. Ujú. Ya está bien, Listen, gracias. Ya. Bien, ¿alguna otra pregunta para despedirnos? Ninguna, licenciada. Ya. Aquí sí queda grabado que no hay dudas, ¿verdad? El viernes vamos a avanzar en las técnicas e instrumentos que vamos a utilizar para nuestra investigación. Nos queda menos de un minuto. Nos despedimos entonces. Espero el viernes ya tener la posibilidad de revisar el avance del diseño de la investigación. Así nos despedimos entonces. Hasta el viernes. Luego dicen. Hasta luego, Listen. Adiós, Listen.